a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Sofía Dorotea de Württemberg. Ella fue una princesa alemana que fue elegida para casarse con el zar Pablo I de Rusia, adoptando así el nombre de María Feodorovna. Pero no solo pasará a la historia por su impecable elegancia, su buen carácter o su amor por las artes, sino por ser una mujer capaz de sobrevivir a la sombra de su imponente suegra, Catalina la Grande. Sufriendo en la corte imperial rusa toda clase de tragedias familiares, además de intrigas palaciegas y de constantes peligros. Esta biografía es realizada por petición de Isabel Guzmán, Mateo González, Juan Díaz, Carolina Mendoza y Tichit Soto. Sofía Dorotea Augusta Luisa de Württemberg y de Hohenzollern nació el 25 de octubre de 1759 en el castillo ducal de Stettin, en el Reino de Prusia, actualmente en Polonia. Fue hija del duque Federico II Eugenio de Württemberg y de la esposa de este, la duquesa Federica de Brandeburgo-Schwedt. El matrimonio tuvo 12 hijos en común, siendo Sofía Dorotea la cuarta de sus vástagos. Cuando la niña nació, sus padres aún no eran duques de Württemberg. Es más, había pocas posibilidades de que ocupasen tal cargo, debido a que su progenitor tenía dos hermanos mayores, los futuros duques Carlos Eugenio y Luis Eugenio, siendo dicho ducado gobernado para el momento de su nacimiento por su abuelo, el duque Carlos I Alejandro. Sus padres eran considerados como príncipes menores, al ser su progenitor el tercer hijo varón de dicho duque. Por esta razón, los hermanos llevaron una vida menos estricta durante su infancia, creciendo así en un hogar estable y amoroso. Cuando la princesa tenía 10 años de edad, a su padre le entregó en el Principado de Montbéliard, el cual pertenecía al Ducado de Württemberg, abandonando así su progenitor su carrera militar para instalarse junto a su familia en el castillo de dicha población, lugar donde pasarían largas temporadas y tendrían una pequeña corte, aunque también pasaron una serie de estancias vacacionales en el castillo de Toup, en Francia. Durante su estancia en Montbéliard, Sofía Dorotea entabló una buena amistad con Enriqueta de Oberkirch, convirtiéndose ambas en amigas inseparables. Pese a disfrutar de más libertad que otras princesas de su tiempo, Sofía Dorotea recibe una crianza basada en la disciplina, la humildad y el luteranismo, siendo así formada para ser una consorte modesta, sencilla y piadosa, ya que al ser la mayor de las hijas de los duques, se esperaba de ella que contrajese un buen casamiento con algún príncipe alemán. Su educación sería superior a la que recibirían otras mujeres de su misma posición, estando esta basada especialmente en artes, filosofía e idiomas, llegando a convertirse en una princesa bastante culta, que sabía hablar con gran fluidez diferentes idiomas. La niña también recibiría clases de oratoria, música, danza, dibujo, pintura, costura, historia, geografía y administración del hogar. La corte de sus padres, pese a ser bastante pequeña y modesta, sería un lugar bastante visitado por distintos intelectuales y políticos de la época, convirtiéndose en un centro cultural bastante destacado, permitiéndose a la princesa el poder criarse cerca de algunas de las mentes más brillantes de su tiempo. Sofía Dorotea iría creciendo, convirtiéndose en una muchacha que sería descrita como rubia, de mejillas sonrosadas y de tez blanquecina, alta, hermosa y esbelta, destacando especialmente por su carácter agradable y alegre.
La princesa sería vista como una joven de gran fortaleza, pero también sensible, cariñosa, tierna, reflexiva, inteligente y un tanto inocente. Ella sentía una gran pasión por la filosofía y el arte, convirtiéndose en una joven muy culta, aunque también sería descrita como míope y un tanto codiciosa. Además, aparte de tener una figura esbelta, tenía cierta tendencia a engordar, teniendo que controlar lo que comía. Sofía Dorotea sería vista como la representante ideal de la sencillez alemana, pese a criarse dentro de una corte que seguía la moda y las costumbres francesas. La princesa, pese a ser muy culta, tenía muy clara su filosofía de vida desde muy joven. Ella apuntó en una serie de diarios personales, una especie de manual para ser la consorte ideal, defendiendo la idea de que las mujeres no tenían que adquirir demasiados conocimientos para poder centrarse únicamente en sus funciones como esposas y madres, ya que sus principios se basaban en ser una esposa paciente y comprensiva, en ser una madre atenta y cariñosa, criar a sus hijos con buenos principios, saber administrar su hogar, el controlar en todo momento a los sirvientes para que todo estuviese perfecto, y ser muy frugal con los gastos para ser una gran ahorradora. Mientras Sofía Dorotea continuaba con su formación para ser una excelente consorte, en Rusia, la zarina Catalina la Grande empezó a buscar una esposa para su hijo, el zarevich Pablo, decidiendo casar a su vástago con una princesa alemana. Pronto surgieron numerosas candidatas, las cuales fueron siendo descartadas hasta que quedaron como finalistas 15, entre las cuales se encontraba Sofía Dorotea, convirtiéndose rápidamente en una de las candidatas favoritas. Pero desgraciadamente, la zarina la consideraba demasiado joven para su hijo, ya que tan solo tenía 13 años de edad en ese momento, decantándose finalmente la zarina por la princesa Guillermina Luisa de Hesse-Darmstadt, quien adoptó el nombre de Natalia Alexeyevna, casándose así ésta con el zarevich Pablo en el año 1773. Tras este fallido compromiso, Sofía Dorotea fue comprometida con el príncipe heredero Luis de Hesse-Darmstadt, que era el hermano de la nueva gran duquesa Natalia. Pero mientras se estaban llevando a cabo las negociaciones matrimoniales, dicha gran duquesa falleció a causa de las complicaciones de un parto. Tras esta dolorosa pérdida, la corona rusa envió una propuesta matrimonial a los padres de Sofía Dorotea, siendo así elegida para ser la nueva esposa del zarevich Pablo, rompiéndose así de inmediato su compromiso con el príncipe Luis, para empezar a negociar su futuro casamiento con la corona imperial rusa. La princesa se mostró muy feliz con aquel cambio de prometido, debido a que anteriormente se había hecho muchas ilusiones de casarse con el zarevich Pablo. Ella quería ser la prometida y esposa ideal, por esta razón se propuso enamorar a su futuro marido. Antes de conocerse en persona, la princesa le envió una serie de cartas al zarevich, donde le preguntaba sobre sus pasatiempos favoritos y sus gustos. También preguntaría continuamente a los emisarios rusos sobre su prometido, recopilando así el mayor número de datos posibles sobre él. Las negociaciones de su casamiento se llevarían a cabo entre su futura suegra, la zarina Catalina la Grande, y el rey prusiano Federico el Grande, dos enemigos que tuvieron que dejar sus diferencias a un lado para llegar a un acuerdo con aquel futuro enlace, interfiriendo así dicho rey prusiano al ser Sofía Dorotea su sobrina nieta, descendiendo así la princesa de una de las hermanas de Federico, Sofía Dorotea de Prusia, quien sería su abuela materna. Al tener que romper su anterior compromiso, la corona imperial rusa tuvo que entregar una cuantiosa cantidad de dinero a la familia del príncipe
Luis de Hesse-Darmstadt, como compensación por haber perdido a su prometida. Mientras se negociaba su compromiso, Sofía Dorotea y el zarevich Pablo se vieron por primera vez durante una cena celebrada en la ciudad de Berlín el 21 de julio de 1776 para oficializar su compromiso. Durante aquel encuentro, Sofía Dorotea puso en juego su gran encanto, ya que había ido recopilando información sobre su prometido. Así que inició durante la cena una conversación sobre geometría, dejando así a Pablo muy sorprendido, porque era una de sus pasiones. Aquella misma noche, la princesa se enamoró profundamente de su futuro marido, tanto que le hizo llegar una carta a una amiga suya, donde le puso las siguientes palabras: «Estoy más que contenta. El gran duque no podría ser más amable. Me enorgullezco de que mi querido novio me quiera tanto y solo me hace muy, muy afortunada». Por su parte, Pablo, quien se mostraba más frío que su prometida, también salió encantado de aquella cena y le envió esta carta a su madre, donde le pondría las siguientes palabras: «Encontré a mi prometida tal como la había soñado. Es esbelta, inteligente, ingeniosa y nada tímida». Tras producirse su primer encuentro, ambos prometidos volvieron a sus vidas mientras se organizaba su boda, mostrándose la princesa cada vez más ilusionada y enamorada del zarevich, tanto que le escribiría apasionadas cartas de amor, donde le dedicaba las siguientes palabras: «No puedo irme a la cama, mi querido y adorado príncipe, sin repetirte una vez más que te amo y te adoro con locura». Incluso en las cartas que le enviaba le prometía darle un hijo por año y amarle eternamente. En cambio, el zarevich Pablo, pese a estar muy feliz con la elección de su futura esposa, se mostraba más frío y escueto en aquellas cartas, basándose estas en dar una serie de lecciones a su prometida sobre cómo esperaba que fuese su papel como consorte, exigiéndola que fuese sumisa y paciente, ya que tendría que lidiar con sus cambios de humor y con su carácter complicado, además de que la prohibiría el interferir en la política o en los asuntos de la gobernación. El 11 de septiembre de 1776, la princesa llegó a la villa de los zares de San Petersburgo, lugar donde se celebraron una serie de ceremonias donde Sofía Dorotea adoptó sus nuevas creencias religiosas, teniendo que abandonar el luteranismo para unirse a la Iglesia Ortodoxa rusa, además de que cambió su nombre por el de María Fyodorovna. Tras esto, la corona imperial y la Iglesia rusa reconoció oficialmente su compromiso, entregándole a la princesa los títulos de Gran Duquesa y Alteza Imperial. El 7 de octubre de 1776 se celebró la boda entre Sofía Dorotea y el zarevich Pablo en la capilla del Palacio de Invierno. Para entonces, ella tenía casi 17 años de edad en el momento de la unión y él 22. Nada más instalarse en la corte imperial, Sofía Dorotea se negó a que le confeccionasen nuevos vestidos, apropiándose de todas las vestimentas y complementos que había dejado la anterior esposa de su marido, vistiendo así con los vestidos de la difunta para poder ahorrar, siendo tachada de ser una tacaña por ello. Incluso se peleó con sus damas de compañía por ver quién se quedaba con los zapatos de la desdichada Natalia. Pese a que su marido era un hombre poco agraciado, más bajo y enclenque que ella, de carácter complicado, vengativo y muy desconfiado, Sofía Dorotea se mostraba cada día más enamorada de él. Es más, con su ternura y paciencia consiguió que su esposo se enamorase también de ella, llegando a tener un matrimonio muy feliz, aparte de que iban a estar muy unidos. En un principio, la gran duquesa mantuvo una buena relación
con su suegra, la zarina Catalina, quien la consideraba como la nuera perfecta. Es más, la gobernante mandó una carta a una amiga suya, donde le puso las siguientes palabras sobre su nuera. Te confieso que estoy enamorada de esta encantadora princesa, pero en realidad enamorada. Es precisamente lo que uno hubiera deseado. Figura de ninfa, tez, color de lirio y rosa, la piel más hermosa del mundo, alta y bien formada. Es agraciada, la dulzura, la bondad y la inocencia se reflejan en su rostro. Pese a mantener inicialmente una buena relación con su suegra, la buena armonía entre ellas se rompió a los pocos meses de haberse celebrado su boda, debido a que la gran duquesa intentó mediar entre la mala relación que existía entre su marido y su suegra, ya que ambos se odiaban profundamente. Pero esto no gustó para nada a la zarina Catalina. Además, la gran unión que existe entre los recién casados también ocasionó que surgiese una gran desconfianza por parte de la zarina hacia su nuera, debido a que Pablo había conspirado en alguna ocasión contra su madre y había reclamado la corona imperial rusa en distintas ocasiones. Por esta razón, la zarina decidió aislar a su hijo y a su nuera de la corte y de la política. En medio de aquellas tensiones familiares, la gran duquesa se quedó embarazada de su primer hijo, alumbrando un año después de haberse celebrado su boda a un niño que se llamó Alejandro, el futuro zar Alejandro I. El nacimiento de este niño fue un momento un tanto agridulce. Por un lado, se mostraron felices por haber tenido un heredero varón, pero pronto una gran tristeza inundó el matrimonio, debido a que el pequeño Alejandro fue arrebatado nada más nacer de sus padres y fue entregado a su abuela, la zarina Catalina, quien se ocuparía de la crianza y la educación de su nieto favorito. Sofía Dorotea y su marido Pablo se mostraron muy tristes por no poder criar a su propio hijo. Es más, su suegra tan solo les dejaba visitar al pequeño Alejandro unas pocas horas a la semana, sin una situación muy dolorosa para la pareja. Con motivo del nacimiento de su primer hijo varón, su suegra le regaló al matrimonio el palacio de Pavlovsk, centrándose así la gran duquesa en la decoración de aquel palacio para no pensar en su arrebatado hijo. En el año 1779, Sofía Dorotea alumbró a un segundo hijo varón, el gran duque Constantino, quien llegaría a ser también zarevich de Rusia. Pero una vez más, aquel niño fue arrebatado a la gran duquesa nada más nacer, para ser puesto bajo el cuidado de su abuela, la zarina Catalina. Durante los siguientes 4 años, el matrimonio no tuvo más hijos y vivirían prácticamente aislados en el palacio de Pavlovsk, además de que apenas podían ver a sus 2 hijos, mostrándose muy apenados. Ante aquella gran infelicidad, la pareja logró que su suegra les permitiese el poder viajar al extranjero en el año 1781, realizando un largo viaje de 14 meses que les llevaría a visitar distintos países europeos, siendo especialmente recordada su estancia en el Palacio de Versalles, donde fueron muy bien acogidos por los reyes Luis XVI de Francia y María Antonieta, los cuales quedaron muy impresionados con su presencia. Durante su estancia en la ciudad de Viena, el emperador José II del Sacro Imperio Romano Germánico quedaría también muy impresionado con la presencia de Sofía Dorotea, considerándola superior en todos los sentidos a su marido. Durante su viaje por Italia, el matrimonio se mostró en todo momento muy enamorado, siendo habitual el ver cómo se dedicaban muestras de cariño, como caricias y besos en público, algo que no era habitual en la época. Tras realizar este largo viaje, que les llevaría a visitar países como Polonia, Alemania,
Austria y Francia, entre otros. El matrimonio se instaló en la pequeña corte que los padres de Sofía Dorotea tenían en el castillo de Montmelier, lugar donde llevarían una vida sencilla y familiar que simpatizó mucho a su marido Pablo, quien aseguró que allí encontró una gran paz mental, además de que su salud mejoró. Durante aquella estancia en la corte de sus padres, el matrimonio se mostró más unido y apasionado que nunca, viviéndose una segunda y larga luna de miel. Pero toda aquella felicidad y paz desapareció cuando tuvieron que regresar a Rusia, volviéndose a vivir bajo una continua tensión ante las intrigas palaciegas y la mala relación que mantenían con su suegra, la zarina Catalina. En el año 1783, la gran duquesa alumbra a la primera hija del matrimonio, una niña que se llamó Alejandra, quien llegaría a ser palatina de Hungría. El nacimiento de aquella niña fue una gran decepción para su suegra Catalina, quien no quiso ocuparse de su nieta recién nacida. En cambio, la llegada al mundo de Alejandra fue una gran bendición para el matrimonio, ya que al fin podían ejercer como padres, además de que ambos habían deseado la llegada al mundo de una niña. Pese a que el nacimiento de su primera hija fue una gran decepción para la zarina Catalina, esta le regaló al matrimonio el palacio de la Gatchina, el cual se convirtió en una de las principales residencias de la pareja. Los posteriores años serían muy dichosos para el matrimonio, debido a que Sofía Dorotea alumbraría a 5 hijas más de manera seguida, algo que causó el rechazo de su suegra y que les permitió el poder seguir ejerciendo su faceta como padres de todas estas niñas, llevándose una vida familiar muy estable y feliz. En el año 1784 nació Elena, quien llegaría a ser princesa heredera consorte de Mecklemburgo-Schwerin. En el año 1786 nació María, quien llegó a ser duquesa consorte de Sajonia, Weimar e Eisenach. En el año 1788 nació Catalina, quien llegó a ser en primeras nupcias princesa consorte de Oldenburgo y en segundas nupcias duquesa consorte de Württemberg. En el año 1792 nació Olga, pero esta falleció durante la infancia, siendo una muerte que fue sumamente dolorosa para el matrimonio. Y en el año 1795 nació Ana, quien llegaría a ser reina consorte de los Países Bajos. Al estar apartados de la corte, el matrimonio dedicó su vida no solo a la vida familiar con la crianza de sus numerosas hijas, sino también a los pasatiempos favoritos de cada cónyuge. Su marido Pablo era un gran apasionado de la milicia y de los desfiles militares, un pasatiempo que no era del agrado de la gran duquesa. Aún así, no le pondría ningún impedimento a la hora de realizar tales pasatiempos y le apoyaría, ya que así Pablo estaba más tranquilo y esto calmaba su mal carácter. A diferencia de su esposo, Sofía Dorotea fue una mujer más cultural. Ella era una gran apasionada del arte, dedicando parte de su tiempo a pintar, conservándose a día de hoy algunos de sus dibujos y acuarelas. También se convirtió en la gran mecenas de distintos artistas, pese a ser una mujer muy frugal y un tanto tacaña. También sería muy talentosa con distintos trabajos manuales, llegando a tallar ella misma piezas de marfil o a diseñar camafeos que después mostraba orgullosa en público. Sofía Dorotea también sería una gran apasionada de la música, llegando a tocar con gran maestría el clavicordio, organizando así pequeños conciertos privados para deleitar a su marido, además de organizar diferentes representaciones teatrales que realizaría dentro de la corte rusa. Ella también era una gran apasionada de la literatura francesa y alemana, consiguiendo que su marido también mostrase interés por algunos autores.
La gran duquesa mostraría un gran interés por las obras de caridad, especialmente hacia las personas ciegas, fundando una institución para ellos en la ciudad de San Petersburgo, además de mostrar mucho interés por los nuevos descubrimientos geográficos, financiando de su propio bolsillo algunas de las expediciones del almirante Adam Johann von Crusenstein. Pese a mantener un matrimonio muy feliz, Sofía Dorotea se llevó un enorme disgusto cuando descubrió que su marido mantenía una relación con una de sus damas de compañía llamada Ekaterina Nelidova, siendo algo que fue sumamente doloroso para ella. Dolida por aquella relación extramatrimonial, la gran duquesa trasladó su queja ante su suegra, la zarina Catalina, quien hizo oídos sordos sobre esta relación. Durante días, la gran duquesa se mostró sumamente triste y empezó a desconfiar de su marido, quien no hacía más que asegurar que lo suyo con Ekaterina era tan solo un amor platónico y una bonita amistad. Un día, Sofía Dorotea decidió reunirse en privado con su dama para pedirle explicaciones, y ésta aseguró que su relación con el zarevich era solo pura e inocente, siendo tan solo una buena amiga de Pablo. Pese al dolor que sentía por el surgimiento de esta relación, aunque solamente fuese un amor platónico, la gran duquesa aceptó aquella amistad entre su marido y su dama de compañía, los cuales llegarían a estar muy unidos. Durante varios años, su relación matrimonial se vería afectada por esta amistad, tanto que Sofía Dorotea se dejó de mostrar tan cercana y enamorada de su marido, poniendo algo de distancia entre ellos, volviéndose una esposa desconfiada. Pero con el paso del tiempo, ella acabaría uniendo fuerzas con su dama Ekaterina, y juntas colaboraron por intentar controlar a su inestable marido, quien cada día se mostraba más neurótico y conflictivo. Pese a que su matrimonio se enfrió un poco, la gran duquesa acabó alumbrando a un tercer hijo varón en el año 1795, el cual recibió el nombre de Nicolás, quien llegaría a ser zar de Rusia bajo el nombre de Nicolás I. Pero como era de esperar, aquel niño fue entregado nada más nacer a su suegra, la zarina Catalina, algo que volvió a ser muy doloroso para el matrimonio, ya que apenas podían ver a sus hijos varones. Para el momento del nacimiento de su hijo Nicolás, la relación entre su marido y su suegra estaba peor que nunca, tanto que la zarina Catalina pensó seriamente en excluir a su hijo de la línea sucesoria y nombrar como su heredero a su nieto Alejandro. Pero esto nunca llegaría a suceder, debido a que su suegra sufrió una severa apoplejía, siendo encontrada inconsciente en su vestidor. En un principio, cuando los funcionarios de la corte se presentaron en el palacio del zarevich para notificarle que su madre acaba de sufrir de un derrame cerebral, Pablo se asustó mucho, debido a que pensaba que habían irrumpido en su palacio para arrestarlo por orden de su progenitora. Pero cuando realmente descubrió el motivo de esta visita, se sintió aliviado, incluso llegaría a alegrarse de la situación. Finalmente, tras sufrir su suegra una larga agonía que duró cerca de 12 horas, ésta acabaría falleciendo el 17 de noviembre de 1796, convirtiéndose así el zarevich Pablo en el nuevo zar de Rusia, bajo el nombre de Pablo I. La coronación de los nuevos zares de Rusia se celebró el 5 de abril de 1797 en la Catedral de la Asunción del Kremlin de Moscú, siendo Sofía Dorotea coronada por su propio marido como emperatriz consorte de todas las Rusias, siendo conocida oficialmente como la zarina María.
La nueva emperatriz aceptó su nueva posición con mucha ilusión, convirtiéndose rápidamente en la responsable del Instituto Smolny de Doncellas Nobles de San Petersburgo, que fue la primera institución educativa para mujeres en Rusia, que sentó las bases para la educación de las mujeres en el país, siendo la primera institución educativa pública para niñas de Europa. Tras convertirse en emperatriz consorte, la zarina María se convirtió en una mujer muy popular entre el pueblo ruso por sus labores sociales y de caridad, además de que llegó a ejercer cierta influencia sobre la política. La emperatriz impuso la construcción de hospitales, casas para pobres, orfanatos, comedores sociales y diferentes instituciones para los más necesitados. Incluso inculcó a sus hijas el que participasen junto a ella en las labores de caridad, siendo habitual el ver a la zarina visitando tales lugares junto a sus hijas. Sofía Dorotea recibió una cuantiosa pensión por su posición como emperatriz consorte, donando una parte de ella a los más necesitados, además de entregar ciertas cantidades de dinero a diferentes parientes suyos que sufrían de apuros económicos, aunque también es cierto que una buena parte de esta pensión la ahorraba y era una mujer muy frugal, llegando a amasar una importante fortuna. La zarina María promovió tanto la música como el arte dentro del imperio, apoyando así tanto a distintos artistas como academias. Además, se dedicaría a reformar y a decorar el Palacio de Invierno y el Palacio de la Gatchina, que serían las residencias principales de los zares, llegando a invertir grandes sumas de dinero para embellecer tales palacios. Sofía Dorotea se centró también en supervisar la educación y la crianza de sus hijos varones, tras producirse la muerte de su suegra, intentando así que sus vástagos, sobre todo sus hijos menores, tuviesen una buena educación enfocada para que pudiesen desempeñar algún cargo dentro de la política rusa y así alejarlos del frente. Aunque antes de entregarles esta educación, tuvo que solicitar la aprobación de su marido, el zar. La formación que recibieron sus hijos estaba también enfocada para que sus vástagos pudiesen contraer un buen casamiento con diferentes casas nobles y reales europeas, especialmente sus hijas, quienes serían criadas para ser futuras consortes. Al haber estallado la Revolución Francesa en el año 1789, Rusia se había convertido en una potencia bastante interesante, convirtiéndose sus hijas en unas novias muy solicitadas, ya que la corona rusa podía convertirse en una buena aliada frente a la Francia revolucionaria y las posteriores guerras napoleónicas. Cuando su marido llegó al poder, aún se estaba desarrollando la Revolución Francesa, cerrándose así las fronteras rusas para evitar que aquellos seres revolucionarios llegasen al Imperio ruso. La política exterior de su marido sería un tanto conflictiva y errática, y pese a que se alió en un principio con distintas potencias europeas, tras colapsar esas alianzas, su marido Pablo empezó a acercar posturas con Napoleón Bonaparte, algo que no le haría demasiada gracia a Sofía Dorotea, ya que ella se declaró como antinapoleónica, ocasionando que con esto empezasen a surgir las primeras tensiones políticas entre los zares y que surgiesen entre ellos una gran brecha que les hizo distanciarse. Su matrimonio también se vería afectado por la falta de intimidad, debido a que la pareja dejó de compartir el mismo lecho tras alumbrar la emperatriz a su último hijo en el año 1798, un niño que se llamó Miguel, quien desempeñaría una carrera militar. La zarina María quedó muy debilitada con este último parto, y los médicos imperiales aconsejaron a los emperadores el no compartir el lecho nunca más,
para evitar otro embarazo que podría ser fatal para Sofía Dorotea. Así que ante la falta de intimidad, ocasionó que los zares se distanciasen aún más. La zarina María veía como su marido estaba cada vez más descontrolado y como ya no podía ejercer ninguna clase de influencia sobre él, reclamó la presencia de su antigua dama, Ekaterina Nelidova, la cual había abandonado la corte rusa en el año 1796, tras haberse roto la amistad que ésta mantenía con el zar, intentando así que su antigua dama apartase a Pablo de sus favoritos, los cuales estaban ejerciendo una mala influencia sobre el gobernante. Los favoritos del zar eran grandes opositores de la zarina María, consiguiendo que el propio emperador empezase a desconfiar de su esposa. También consiguieron ponerlo en contra de su amiga, la dama Ekaterina, logrando que ésta acabase siendo expulsada de la corte rusa por orden del propio zar. Tras ser apartado de la dulce y comprensiva Ekaterina, los favoritos del emperador le buscarían rápidamente a una nueva amiga o amante, poniéndola así en su camino a la joven y seductora Ana Petrovna Lopukina, quien se convertiría en la nueva amante del zar, aunque Pablo siempre le asegura a su esposa que aquel supuesto romance sería otro amor platónico, como el de su ex amiga o amante Ekaterina Nelidova. Independientemente de cómo fuese la relación que mantenía con Ana Lopukina, se sabe que Pablo sentía una gran atracción hacia ella, dejándose influenciar mucho por su nueva amiga. Sofía Dorotea intentó por todos los medios el romper con aquella nueva relación de su marido y le envió una carta a Ana donde la pedía de que se quedase en su casa y que no regresase a la corte rusa, pero su carta fue interceptada por los favoritos del zar, algo que ocasionó que se desatase una acalorada discusión entre ambos cónyuges, donde el zar acabaría amenazando a su esposa con encerrarla en un convento si volvió a interferir tanto en la política como en sus asuntos personales. Se desconoce cómo encajó la zarina María todo este asunto sobre Ana Lopukina, debido a que cuando ella falleció, ordenó a su hijo Nicolás el que quemase todas sus cartas y diarios personales, conservándose tan solo unos pocos escritos sobre esta etapa de su vida. Según se desarrollaba el reinado de su marido, a Pablo le fueron surgiendo cada vez más opositores, volviéndose un gobernante muy impopular, surgiendo así una serie de intrigas palaciegas en su contra. Tras destaparse una conspiración que estaba planeando el asesinar al zar, el emperador Pablo se volvió completamente paranoico y ordenó a la familia imperial el instalarse en el castillo de San Miguel de San Petersburgo, el cual era una especie de fortaleza que sería reforzada por un buen número de guardias para garantizar la seguridad del zar y de su familia. Finalmente, su marido Pablo acabaría siendo asesinado poco después en aquel mismo castillo por un grupo de nobles descontentos, siendo así estrangulado el 23 de marzo de 1801, tras 4 años de reinado. Según se cuenta, su hijo, el zarevich Alejandro, era consciente de que se había organizado aquella trama para asesinar a su propio padre, y según creen algunos historiadores, Sofía Dorotea también podría haber sido sabedora de tales planes, pero esto no se puede confirmar ante la quema de sus cartas y diarios privados. Tras quedar viuda, Sofía Dorotea, quien siempre había sido un tanto sumisa, demostró una gran ambición cuando en un principio intentó reclamar la corona imperial rusa para sí misma, intentando así seguir los pasos de su fallecida suegra, Catalina la Grande. Pero finalmente, ante la falta de apoyo por parte de la nobleza rusa, su hijo Alejandro
Fue reconocido oficialmente como el nuevo zar de Rusia, bajo el nombre de Alejandro I. Al no haber podido convertirse en emperatriz titular de todas las Rusias, la zarina María al menos reclamó el seguir siendo la mujer de mayor rango de la corte imperial rusa, algo que fue aceptado por su hijo Alejandro, desplazándose a su nuera, la nueva emperatriz consorte Luisa de Baden, quien era conocida como la zarina Isabel Alexeyevna. Al ocupar tal cargo, la zarina María suele acompañar a su hijo, el zar Alejandro, durante las recepciones, ceremonias y actos oficiales, permaneciendo su nuera, la zarina Isabel, siempre unos pasos por detrás de ella, algo que recordaba al trato que en el pasado había sufrido la propia Sofía Dorotea por parte de su suegra Catalina la Grande, entregándoles a su nuera el mismo trato que ella había recibido. Pese a ser la mujer de mayor rango dentro de la corte imperial rusa, la zarina María viviría la mayor parte del tiempo retirada en el palacio de Pavlovsk, junto a sus hijos menores, Ana, Nicolás y Miguel, centrándose en la educación que estos recibían. Además de que en aquel palacio llegó a tener una pequeña corte que solía ser frecuentada por algunas de las mentes más brillantes de su tiempo y por destacados artistas, siendo un punto de reunión de distintos círculos intelectuales. Desde su palacio, Sofía Dorotea seguiría declarándose como antinapoleónica, tanto que se llegaría a molestar mucho con su hermano mayor, Federico de Württemberg, cuando éste se mostró como aliado de Napoleón Bonaparte, algo que le permitió a su hermano el convertir el ducado de Württemberg en un reino, convirtiéndose así en el primer rey de Württemberg, como Federico I, además de que éste casaría a su hija, la princesa Catalina, con Jerónimo Bonaparte, hermano pequeño de Napoleón, convirtiéndose dicho matrimonio por tan solo 6 años en reyes de Westfalia. Ante el odio que sentía la zarina María hacia Napoleón, la emperatriz viuda presionó mucho a su hijo, Alejandro, en los conflictos que éste libró contra el emperador francés, algo que también acabaría afectando a la relación que existía entre madre e hijo. Surgió una serie de tensiones entre ellos. También presionaría mucho a su hijo al exigirle constantemente que castigase a los asesinos de su marido Pablo, ya que se negaba a que éstos pudiesen tener algún cargo público o como funcionarios dentro de la corte rusa. Una vez finalizados los 2 reinados de Napoleón Bonaparte, Sofía Dorotea se animó a hacer una serie de viajes por distintos puntos de Europa como acompañante de su hijo, el zar Alejandro, aunque también hizo algunos viajes en solitario para visitar a una serie de parientes suyos. Sofía Dorotea siempre fue una mujer muy familiar, siendo habitual que en su palacio siempre se encontrase de visita alguna hija suya o sus nietos, debido a que sus hijas se habían casado con maridos extranjeros y era muy común que éstas pasasen largas temporadas junto a sus respectivas familias en el palacio de la emperatriz viuda. Cuando la zarina María visitaba a sus hijas y nietos en el extranjero, no siempre entabló una buena relación con la familia política de estas, como es el caso del suegro de su hija María, ya que durante su estancia en la corte ducal de Sajonia, Weimar e Eisenach, mantuvo una relación un tanto tensa con el suegro de su hija, el duque Carlos Augusto, a quien consideraba como demasiado liberal. La emperatriz viuda también exigiría intervenir en las negociaciones matrimoniales de sus nietos, ya que tenía que dar el visto bueno de sus futuros casamientos. Como Sofía Dorotea no pudo criar a sus hijos mayores, Alejandro y Constantino, con quienes llegó a mantener una relación un tanto tensa,
sí estuvo más presente en la vida de sus hijos menores, Nicolás y Miguel, llegando a estar muy apegada a ellos. En el año 1825 falleció su hijo Alejandro, y como éste murió sin descendencia, ya que sus hijas murieron también durante la infancia, la corona imperial acabaría pasando a su hijo Nicolás, al rechazar su otro hijo Constantino la corona imperial, pasando a ser este conocido como Nicolás I de Rusia. Al haber estado muy presente en la vida de sus hijos menores, la emperatriz viuda había tenido un trato muy estrecho con sus nietos por parte de sus hijos Nicolás y Miguel. Por esta razón, ella ejerció una gran influencia sobre su nieto Alejandro, el futuro zar Alejandro II, ya que llegó a estar muy presente durante su infancia. Al estar tan presente en la vida de sus hijos menores, la zarina María también mantuvo una relación un tanto tensa con sus nueras, ya que se entrometía demasiado en la vida familiar de sus vástagos. En el mes de octubre de 1828, Sofía Dorotea empezó a encontrarse un tanto indispuesta, sufriendo de una serie de malestares y de una gran debilidad, sufriendo finalmente un derrame cerebral que le acabaría provocando la muerte el 5 de noviembre de 1828, a los 69 años de edad, en el Palacio de Pavlovsk. A los pocos días de haber fallecido, el zar Nicolás I quemó gran parte de las cartas y de los diarios personales de la fallecida zarina, como su madre le había pedido antes de morir, conservándose tan solo una serie de documentos de su juventud. Sus restos mortales descansan en la Catedral de San Pedro y de San Pablo de San Petersburgo, en Rusia. Sofía Dorotea fue una mujer que se enamoró perdidamente de su marido, aunque tal vez ese amor estuviese condicionado por sus ideales de ser una buena esposa, ya que desde pequeña ella estableció sus propios ideales de cómo debería de ser una buena consorte, resaltando su obediencia, sumisión y lealtad hacia su marido. Fueran como fuese la naturaleza de sus sentimientos, ella tuvo que lidiar con un marido un tanto inestable, vengativo y conflictivo, llegando a tener una gran paciencia con él. Incluso llegó a sufrir mucho con los supuestos amores platónicos de su esposo, siendo algo que afectó mucho su matrimonio. Tras enviudar, Sofía Dorotea se acabaría convirtiendo en lo que ella más odiaba, en su suegra, y pese a que no logró ser emperatriz titular como Catalina la Grande, sí la imitaría en algunos aspectos de su vida, como el de ser la mujer más poderosa e importante de la corte imperial rusa, o el hecho de desplazar a sus nueras o en entrometerse en la crianza de sus nietos. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Sofía Dorotea de Württemberg. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que a todos los que pedisteis de que hiciese un vídeo sobre ella también. Al inicio solo he mencionado a la ganadora del sorteo público y a las 4 primeras personas que hicieron esta petición, para no hacer una introducción demasiado larga y aburrida. Los demás seréis mencionados ahora. Esta biografía es realizada por petición de Malteses de Shana, Camila Vázquez, El Magnánimo 1825, Luis Gawanzuela, Ana Argueta, Pavel Kursunov y Ryan Penglas. También quisiera felicitar por su cumpleaños a Gloria Salazar. Y con esto me despido. Hasta la próxima.